Buenos días a todos, espero se encuentren muy bien en sus casas, que sus familias se encuentren bien, dadas las circunstancias que estamos pasando. Eh, la idea de la reunión de la sesión del día de hoy es hacer un repaso de todo lo ocurrido respecto al ataque conocido como Sunburst. Hay un montón de información que hemos recabado con Renato, y la idea es tratar de asumir los puntos importantes y sobre todo que se lleven siguientes pasos y recomendaciones, ¿sí? Para estar más seguros, para tener los ambientes más seguros. Paso a presentarnos. Está conectado Renato Garretón, ¿sí? Que es líder de Threat Prevention dentro de Checkpoint, para lo que es la región cono sur de la TAM. Y por mi lado, mi nombre es Alejandro Botter, soy el gerente de ingeniería para el sur de Latinoamérica. Así que sin más preámbulo, partamos. Espero se ve correctamente la pantalla, ¿no? Sí, sí se ve, Ale, se ve bien. Perfecto. Entonces, primero, antes que nada, para aclarar que todo lo que verán hoy en la sesión está basado en una historia real. Por momentos va a aparecer una película de ciencia ficción. Realmente, antes de esto, lo veíamos en películas como Duro de Matar, de algo así de loco de Hollywood. Y realmente no deja de sorprendernos día a día todo lo que está pasando y sigue saliendo a la luz. Para arrancar, queríamos mostrar este quote, esta cita del presidente de Microsoft. Hay un programa muy conocido a nivel mundial que se llama 60 Minutos, en el cual tocan un tema en profundidad. Uno de esos programas hablaron de este ataque, y en esa entrevista el presidente de Microsoft dijo que este era el más sofisticado y más largo ataque que el mundo ha visto. ¿Sí? Otra cosa que van a ver muy presente en toda la presentación es términos de fechas, ¿sí? Porque hay todo un timeline, hubo mucha información a lo largo de este tiempo, y por ahí para buscar no confundir, decimos poner muy clarito las fechas. Esto fue el 14 de febrero. Si a alguno le interesa, otra cosa que van a ver también a lo largo de la presentación, van a ver estos TinyCC, estos URLs reducidas, quienes quieran ver más sobre esto. En esa línea, y algo que viene promulgando Checkpoint hace tiempo, es este nuevo desafío de los ataques de quinta generación. Entonces, Checkpoint, a lo largo de los años, lo que fue haciendo como compañía de ciberseguridad fue desarrollando distintas tecnologías para la protección de los ambientes corporativos y gubernamentales. Y en el año 2018 lo que hace es este análisis en el cual le define distintas generaciones a estos ataques. Entonces, aquellos viejos como yo, que hace varios años arrancaron informática, recordarán aquel virus, el Michelangelo, que era un virus que era totalmente aislado, que atacaba una máquina, que era algo muy puntual. Luego, en el año 2000, con el furor de Internet, aparece esta necesidad, esta protección de lo que es la red esta nueva llamada Internet, y aparece el firewall. En 2010 ya empezamos a hablar de prevención de la protección de aplicaciones, ya vulnerabilidades específicas, ¿sí? Y a partir del año 2015, y esto no solo dicho por Checkpoint, sino también dicho por otros vendors, se da como la muerte de lo que es la prevención basada en firmas, y se empieza a hablar de análisis basado en comportamiento. Bien, ahí empiezan a aparecer tecnologías, un furor de la parte de Threat Intelligence, empieza a aparecer tecnologías como la de sandboxing, ¿bien? Y claramente hay un cambio. Ahora, esto y lo que estamos viviendo hoy, los ataques estos de quinta generación, empiezan a aparecer con el caso de WannaCry, de NotPetya. Empezamos a ver ataques
con multivectoriales, con un impacto a nivel mundial. Empezamos a ver un grado de sofisticación mucho más alto, bien que ya los actores detrás de esos ataques no eran los que llamados script kiddies, estos que solamente utilizan el metasploit y por ahí no tienen mucho conocimiento. Estamos hablando de actores con mucho presupuesto, ¿sí? Que sponsoreados por naciones. Entonces, en esa misma línea, otra de las cosas que se hizo, otro análisis que se hizo, es, bueno, ¿dónde están hoy los clientes parados o qué tecnologías en la general se adoptan? Y se vio que hay mucha cantidad todavía una adopción de lo que es hasta la tercera generación, ¿sí? Tenemos una protección antivirus, tenemos un firewall y tenemos un IPS, pero luego hay como un nice to have respecto al sandboxing, hay como un nice to have de esas protecciones avanzadas y sobre todo la protección en cada uno de los puntos. Por lo cual, esta es la brecha actual que hoy estamos viendo desde Check Point y por qué en muchos casos estos ataques tienen tanto impacto también, porque vemos que hay un avance de las amenazas muy rápido y las protecciones no tan rápido. Otra de las cosas que también, antes de ir de lleno al ataque de Sunburst, es hablar que es un ataque a la cadena de suministro, ¿sí? O supply chain attack, ¿bien? Porque se habla mucho de esto en este ataque, pero muchas veces por ahí no queda claro, o muchas veces se piensa que este fue uno de los primeros ataques a la cadena de suministro. El ataque a la cadena de suministro, esto viene desde hasta, podríamos decir, de la edad medieval, ¿sí? Cuando cuando se tenía que atacar un castillo, en vez de atacar un castillo con catapultas y todo con un ejército, lo que se hacía, ¿sí? Era, por ejemplo, envenenar la fruta que iba a ese reino. Entonces estaban atacando esa cadena de suministro que tenía a ese reino, o mismo también desde el punto de vista económico, cuando hay un ataque a la cadena de suministro, dicen, bueno, hay un bloqueo del petróleo a tal país. Entonces se hace ese ataque a la cadena de suministro y por ende tiene un impacto sobre esa nación. Volviendo al mundo informático, el ataque a la cadena de suministro, básicamente lo que se dice es que en algún punto de todo el proceso, entre que ese software se desarrolla y se entrega al cliente final, se inserta un malware, ¿bien? Y eso que le llega al cliente final posee, además del software que adquirió, posee un malware embebido, un backdoor embebido, ¿sí? Que esos atacantes logran utilizar para perpetuar el ataque, que puede haber de distintos estilos. Y esto es importante tenerlo claro, de que no solamente hablamos de actualizaciones, hablamos a veces en el diseño de esa aplicación. A veces hemos visto también, por ejemplo, cuando hicimos el repaso con Renato de casos que hubo, han habido casos en los cuales un teléfono celular lo desarrolla, por ejemplo, Android, de Android pasa al proveedor del teléfono, el proveedor del teléfono hace un acuerdo con un carrier y en el medio de ese proceso el teléfono llega al cliente final con un malware embebido, ¿sí? Por lo cual hay distintas formas. Al final de todo esto, la víctima, el cliente, ¿sí? Tiene este malware embebido y los atacantes hacen esa conexión a ese dispositivo para ir perpetuando el ataque. Vamos puntualmente a SolarWinds, que fue atacada. Bien, vamos a tocar distintos puntos. El primer punto, así como un repaso rápido, y esta primera parte de la presentación también vamos a hacer un repaso rápido de lo que mostramos en la sesión anterior, ¿sí? El ataque a SolarWinds, a Orion, es un ataque a la cadena de suministro, ¿sí? Consideramos esto un ataque de quinta generación, porque tiene técnicas muy sofisticadas, ¿sí? Muy sofisticadas, acá también lo mencionamos, que tienen capacidad de estado-nación, es multivectorial, porque arrancó por red y después pasó a la nube, y con una persistencia que podríamos decir hasta extraordinaria por la cantidad de tiempo que estuvo metido en las diferentes víctimas que tuvieron este ataque.
La CISA, que es una entidad gubernamental estadounidense, encargada de la seguridad de infraestructuras, emitió una alerta, que ahí tienen el código, más abajo tienen el link, si alguno quisiera profundizarlo, que de hecho lo fue actualizando, y fue dando distintas recomendaciones a lo largo de que se iban conociendo mayores detalles. Básicamente lo que dice es que tiene un actor de amenaza organizada con un OPSEC muy fuerte, ¿sí? con capacidades de operación y seguridad muy fuerte. Y saliendo un poco del mundo también gubernamental, van a ver en internet que hay muchas investigaciones que se hicieron, ¿sí? Algunas que vieron que utilizaban estenografía, algunas que asociadas a un grupo de atacantes de un país, a otro grupo de atacantes de otro país. La realidad es que hay algo que todas concuerdan, es que coinciden en un punto que tienen capacidad de Estado-Nación, que tipo de ataque con este grado de sofisticación únicamente puede haber sido ejecutado con actores esponsoreados por un Estado. En términos de magnitud, lo que publicó SolarWinds es que hubo 18.000 organizaciones que descargaron la actualización que tenía este malware embebido. Varios de ellos que publicaron esto habían desde departamentos, agencias del gobierno de Estados Unidos, Departamento de Estado, Seguridad Nacional, Instituto de Salud, Defensa, Energía, Tesoro, Comercio. Bien, tenemos que entender de que SolarWinds es una de las cosas por las cuales los atacantes eligen a esta SolarWinds y Orion, era porque globalmente era muy utilizada para el monitoreo y orquestación de herramientas de IT, por lo cual les daba una amplia magnitud de acción. Del punto de vista del sector privado, uno de los primeros que anunció esto fue Farai, luego Microsoft. También apareció Malwarebytes, que ahora lo vamos a mencionar en el timeline, y también hubo muchos otros, que entre esos otros también hay varios competidores directos nuestros que confirmaron que habían sido parcialmente o totalmente afectados por este ataque. Entonces, rápidamente, haciendo un repaso de lo que vimos en la sesión pasada hasta ahora. La sesión pasada habíamos visto que el análisis daba de que desde octubre de 2019 se identifican las primeras modificaciones en el código de SolarWinds, algo extremadamente sofisticado, porque las primeras pruebas que realiza el grupo de atacantes no inyectaron malware, sino que solamente estaban testeando. Se hace toda la preparación, por eso ahí dice entre noviembre y marzo hacen toda esta preparación, inyectan el código, ven que no crashea, hacen toda la compilación perfecta. Recién entre marzo y junio es que se empieza a realizar el ataque, ¿sí? En diciembre es que Farai sufre el ataque, y en mediados de diciembre, el 11 de diciembre, es que se avisa, sale a la luz Farai diciendo nos acaban de atacar y nos acaban de robar también nuestras herramientas de Red Team. El 13 de diciembre, un día después, ahí la CISA da un aviso de emergencia, ¿sí? Que entre otras cosas lo que dice básicamente es: si tienen Orion hoy, apáguenlo hasta próximo aviso, ¿sí? Y luego de los subsiguientes días hasta dieron recomendaciones de hacer un reveal del Active Directory por el hecho de que no se sabía el alcance de eso. Entonces el alineamiento directo sobre todo a las agencias gubernamentales fue: rehagan el Active Directory de cero. En eso, yendo puntualmente a lo que es diciembre, pasan algunos días, se activa un kill switch y empiezan a borrar todas las huellas de todo ese ataque en las diferentes víctimas. El 17 de diciembre ahí ya se empieza a poner también más densa la cosa, porque uno de los entes atacados era la agencia nuclear estadounidense, sí, encargada de todos los misiles nucleares. Después, en 22 de diciembre, ahí el Departamento de Tesoro también informa que fue atacado.
A partir del 24 de diciembre, ahí SolarWinds empieza a hacer el delivery de estos parches. CISA hace algunas actualizaciones respecto a las guías de qué prácticas se tienen que hacer. El 31 de diciembre, cuando estábamos todos brindando y estábamos todos felices en nuestras casas, el caso de Renato y mío, estábamos leyendo que no lo podíamos creer, que Microsoft anuncia todo el ataque y que habían logrado llegar al código, de robarle parte del código de Microsoft. Y en enero, y esto de nuevo es un anuncio del gobierno norteamericano, hace un anuncio de que detrás de este ataque estaría Rusia. Sí, y ahí, Ale, un segundo nomás, solamente detenernos antes de pasar a qué más. Importante el tema del kill switch, que lo tengan en consideración, porque eso frenó mucho el reporte forense que se podía hacer. El malware es tan sofisticado que logró, digamos, eliminar gran parte de los rastros que dejó. Y lo otro, el 31 de diciembre, que lo vamos a ver más adelante, que parte del código fuente de Azure, en realidad lo que se cree es que se robaron el código fuente de Azure, el de Intune y el de Exchange. Entonces eso puede haber desencadenado una serie de consecuencias que todavía no tenemos bien claras. Eso. Entonces, hasta acá, de nuevo, parece una película de ciencia ficción y vos decís, bueno, ¿qué más pasó? Listo, cerramos acá, ya está el ataque mitigado. Pero no solo queda ahí, y acá lo voy a tratar de pasar lo más rápido posible. El 6 de enero, básicamente la CISA hace un anuncio a todas las agencias afectadas que hagan un análisis forense. El 19 de enero, una noticia que empieza a impactar y que empieza a resonar en el mundo de IT, es que aparece Malwarebytes diciendo, me atacaron, encontré los mismos indicadores, pero no tengo SolarWinds. Por lo cual empiezan a aparecer empresas que dicen tener el mismo comportamiento, los mismos indicadores, pero no poseían SolarWinds, por lo cual este ataque por el mismo grupo estaba haciendo más allá de SolarWinds. El 29 de enero, SolarWinds notifica, aparece un nuevo malware, aparece Supernova, y indicando que hay otro grupo de atacantes que estaba explotando esta vulnerabilidad. Entendamos el trasfondo de esto, se estaba analizando todo el código SolarWinds a fondo para ver qué otras vulnerabilidades hay. 18 de febrero, ahí Microsoft lanza el informe final de todo el ataque, de todo lo que vio, de cómo fue afectado, y ahí lo que se indica en ese reporte es que robaron pequeños componentes del código de Azure, de Intune y de Exchange. En otro también había algunos informes que decían de que habían también parte del código fuente de Windows XP. Otra de las cosas, bueno, el 26 de febrero se hace una audiencia en el Congreso, ¿sí? En el cual van a declarar ahí SolarWinds, Microsoft FARA, y entre las cosas que dicen que claramente esto fue un ataque esponsoreado por un Estado. Entre las cosas que dicen es que tiene que haber más colaboración en la parte de Threat Intelligence. 9 de marzo, CISA entrega una guía para remediar el ataque, ¿sí? Y fíjense de que ahora ya se empieza a hablar no solamente de Orion, sino que se empieza a hablar de Active Directory y Microsoft 365, por lo cual ya fíjense que acá es donde se confirma la parte del multivectorial. Y el 13 de abril, SolarWinds informa que el ataque costó cerca de 18 millones en toda la reparación de todos los daños que hubo, investigaciones y todo eso. Ahora, otras cosas que surgen respecto a este análisis es, bueno, ¿cuál podría haber sido el punto de entrada? ¿Cómo es que los atacantes lograron llegar hasta la red de SolarWinds? Y por eso digo que todos los días y mes a mes y semana a semana van saliendo cosas. Fíjense que esto es del 7 de mayo, no hace tanto tiempo. El CEO de SolarWinds saca un informe, un update del informe del ciberataque, y básicamente indica que hay 3 posibles caminos de punto de entrada. Uno es explotar una vulnerabilidad de Zero Day, ¿sí? Y ahí también descartaron que hayan explotado una vulnerabilidad conocida que no estuviera parchada. La segunda es un ataque de fuerza bruta. Se habló también de password guessing en algún momento, de que había un FTP que estaba público y que la clave era extremadamente simple, pero no está confirmado. Y por el otro lado, ataque de ingeniería social, como lo puede ser un ataque de phishing. Fíjense que esto es moneda habitual para todas las corporaciones. Ahora,
Componentes adicionales surgidos del ataque, como mencionaba antes, se robaron las herramientas de red teaming de Farai, ¿sí? Y esto claramente todos los vendors, Checkpoint incluido, salió a decir, bueno, cuáles son las protecciones para poder prevenir la explotación de esas, de la utilización de esas herramientas de red teaming. Por el otro lado, la vulnerabilidad del nuevo malware conocido como Supernova, ¿bien? Que de nuevo estaba siendo explotado por otro grupo de atacantes, y por el otro lado, pasando también bastante tiempo, aparecieron Goldmax, Goldfinder y Cybot. Ahí, Renato, no sé si... Sí, que son Goldmax, Goldfinder y Cybot son de los últimos descubrimientos por parte del Research Team de Microsoft, hay que darle el crédito, que son herramientas que vamos a ver que cuando expliquemos el malware, que lo vamos a explicar un poco ahora en detalle, en lo que nos dé el tiempo, obviamente a un alto nivel, el malware es bastante modular, lo que permite inyectar diferentes payloads. Algunos de estos payloads son Goldmax, Goldfinder y Cybot. Cybot está orientado a la persistencia, pero el caso de Goldmax y Goldfinder, que están escritos en Go, lo que tratan de buscar es información dentro de la red para ver qué componentes de protección se encuentran en la red. Firewall, proxy, ¿cierto? Cualquier cosa que ayude a facilitar un posible futuro ataque. Y esto, digamos, tiene una consecuencia dado de que es posiblemente como lo hayan hecho para explotar no solamente SolarWinds, sino que varias otras, ¿cierto? Agencias o empresas que se vieron atacadas. Así que ahora vamos a hablar de qué sabemos del ataque. No sé si de pronto comparto yo esta parte y lo hacemos más dinámico. Denme un segundo, por favor. ¿Me confirman si se puede ver mi pantalla, por favor? Perfecto, se ve. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué es lo que sabemos de este ataque? ¿Ya? Voy a hablar ahora del análisis técnico que se ha hecho, ¿cierto? Del forense que se ha hecho para que podamos entender un poco a gran nivel cómo funciona. Obviamente, si hay dudas técnicas respecto, creo que tenemos un Q&A, si no, digamos, nos la hacen llegar las preguntas. Yo me voy a tratar de responder ahora o al final de la sesión. Pero a ver, partamos primero con qué es lo que sabemos principalmente. Primero, el vector inicial es un binario malicioso, ya es el binario solarwinds.orion.core.businesslayer.dll. Ese binario se insertó dentro del ciclo de vida, eso quiere decir que en algún punto, que todavía no está bien claro, ahí Alejandro nombró posibles tres vectores de cómo se accedió, pero se sabe que se tuvo acceso al entorno de desarrollo de SolarWinds y de esa forma se pudo inyectar. Puede haber sido el GitHub, muchos hablan de un FTP ahí que tenía clave SolarWinds 1.2.3. Hay un montón no está bien claro esa parte, pero lo que se sabe es que se inyectó en ese binario, ¿cierto? Se inyectó el backdoor, ¿ya? Las actualizaciones se firmaron con un certificado legítimo, lo que permitió la descarga y algo importante que vamos a hablar quizás con el tema del sandboxing. Mucho de esto se podría haber evitado con alguna política de Zero Trust, que ahora está muy, digamos, en boga porque obviamente no hay que confiar ni siquiera ya en las actualizaciones y todas estas actualizaciones normalmente pasan en muchas redes, ¿cierto? Pasan por fuera de las protecciones de sandboxing o algún tipo otro de protección, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que hacía este pequeño binario? Era un componente, ¿cierto? Dentro del DLL mismo, ni siquiera era un DLL separado, ese era un DLL existente dentro de SolarWinds, dentro de este componente. Hacía llamadas, ¿cierto? Hacia unos centros de command and control, principalmente uno que se llamaba absmcloud.com, y lo que hacía era enviar información, ¿cierto? Y hacia un subdominio, que el subdominio lo creaba en base al nombre de la corporación que inventaba. De hecho, hay una criptografía detrás que uno puede reversar para saber cuál es el dominio con el que se está comunicando. O sea, uno puede ver todos los subdominios que van a ser encriptados. Ahí tengo después un slide que va a explicar eso. Y de esa forma el atacante empezaba a recibir, ok, mi malware llegó a tal empresa y podía hacer diferentes ataques dependiendo de, ¿ya? Tenía servidores privados, ¿cierto? Virtuales, hiperrotativas, ocupaban estenografía, ¿cierto? Para enviar la información, todo muy de película, ¿ya? Muy CTF incluso,
Los umbrales de tiempo complicaban el análisis porque también, para que se hagan una idea, era tanta la paciencia y tanto como no se detectaba, digamos, este ataque, que, por ejemplo, el primer comando se ejecutaba después de 14 días, ya de que se lanzaba el ataque. Y la update que enviaba eran muy lentos, por tanto no se veía algo tan malicioso dentro de la red, o sea, los análisis eran difíciles de hacer, ¿ya? Obviamente tenía IP hardcodeadas para evitar el sandbox. Otra cosa que los accesos y el privilegio que tenía la aplicación, como era una aplicación de monitoreo y de monitoreo de arquitectura, incluso de monitoreo de la arquitectura de Active Directory, tenía privilegios muy elevados. Entonces esto hacía que las acciones que tomaban o las cosas que podía hacer el malware dentro de un ambiente de Active Directory eran bastante elevados. Entonces eso permitía la exfiltración de documentos y una serie de cosas que vamos a ver ahora, ¿ya? Como por ejemplo la posibilidad de forjar tokens, ¿ya? Y vamos a ver que al forjar tokens, ¿cierto? Para poder escalar privilegios y tomar finalmente control del Active Directory, eso mismo servía, dado que hoy en día mucha infraestructura está conectada vía, vamos a hablar en el caso de cierto Active Directory, vía Azure AD, por ejemplo, ¿cierto? Hacia la nube, permitió también poder tomar control de la arquitectura de nube de los clientes, ¿ya? Que eso lo vamos a ver un poquito más en detalle ahora en adelante. Entonces, ¿cómo, por partes, digamos, por secciones, cómo funcionó el ataque? Primero, insertaban obviamente este código malicioso dentro de la librería de businesslayer.dll. Luego se ejecutaba persistencia. Bueno, aquí tengo un ejemplo de hecho. Se puede ver que mencionó Alejandro que dentro del timeline del ataque, si se dieron cuenta, al principio se generó un ataque que no hacía nada malicioso. Simplemente estuvieron testeando el payload muchas veces, ¿ya? Y incluso se puede ver en los primeros ataques que en esta clase que se crea, ¿cierto? Aquí esto es parte del disassembly que se hizo del binario, ¿cierto? Se puede ver que esta primera clase, que era como la que iba a contener el payload que atacaba, estaba vacía, o sea, simplemente estaban enviando un beacon, ¿cierto? Un señuelo para ver si es que los detectaban o no, y luego de varios meses de ajuste de varias cosas, lograron, ¿cierto?, crear esta clase, que es la clase, por si acaso, es Orion Improvement Business Layer, y luego vemos que esa clase Orion Improvement Business Layer se popula, ¿cierto?, de código que vamos a ver que el código lo que pretende primero es hacer un análisis de la red, ¿ya? Genera un análisis, primero, bueno, evade, ¿cierto? Perdón, aquí me enredé. O sea, cuando está comprometido el cable, se inserta el código malicioso más tarde. Luego el backdoor tiene una serie de listas de payloads que ocupa para evadir. Recuerden que es modular, entonces primero le puedo enviar un payload que verifique el entorno de red, verifique si hay un proxy, verifique si hay un firewall, verifica todos los componentes de seguridad. Luego envía esa información, ¿cierto? Recopila toda esta información del sistema y recién ahí se conecta a un centro de command and control solo enviando información de lo que detecta. Ya todavía no hace nada, no hace, digamos, no comete ninguna acción, no exfiltra ningún dato, no escala tus privilegios, nada todavía, más que los que ya tiene, ¿cierto? Y se comunica a través de este subdominios que crea, el atacante recibe esos subdominios. Ojo que cuando hablo de atacante, hablo posiblemente de cientos de personas. Se estima que al menos 100 personas deben haber trabajado en el desarrollo de este malware, ¿ya? Esto lo dijo también Microsoft. Y al conectarse al centro de comando en control, recibe la información y ahí recién comienza a ejecutarse la exfiltración, ya sea inyectando un nuevo payload que va a hacer otra función, puede ser seguir escalando privilegios, comprometer el ambiente cloud, etc. Y comienza la exfiltración de esta información. Luego se empiezan a ejecutar los comandos, como les decía, y se empieza el hands-on, que es como el operar, que esto es un estimativo de meses que estuvieron, digamos, en diferentes corporaciones ejecutando diferentes acciones, ¿ya? Obviamente toda esta persistencia fue lograda a través de diferentes payloads, ¿ya? Pero el principal componente de persistencia fue, ¿cierto?, la inyección de posibles beacon. Eso quiere decir que, por ejemplo, como comprometieron otras empresas, podían enviar beacons de Cobalt Strike, por ejemplo, en la empresa donde tenían, podrían enviar beacons de otros vendors, ¿cierto?, donde lo que hacían era camuflarse y poder generar movimiento lateral de esta forma, ¿ya?
El malware, de hecho, aquí espero que se vea mi mouse, la primera forma en la que se conoció, el nombre que incluso ocupamos en Research de Checkpoint, fue Teardrop, porque justamente lo que hace el malware es un malware, como por así decirlo, vacío, un contenedor vacío, donde yo voy inyectando payloads al conectarse al centro de Command and Control, yo voy inyectando diferentes payloads. Entonces puedo hacer un ataque muy diferente dependiendo del ambiente en que me encuentro, y de esa forma puedo generar una persistencia mucho más eficaz que ocupando un método general de persistencia de Active Directory, por ejemplo, ¿ya? Así que esto es bien importante que lo tengan en consideración. Como resumen, entonces, ¿cierto? Siempre lo primero que hace es entrar, ¿cierto?, al Active Directory, correlacionar y compilar información respecto a timestamp, productos de antivirus que se encuentren, ¿cierto?, los récords de DNS, etcétera. Luego, ¿cierto?, envía eso a través de un subdominio creado y finalmente establece una comunicación hacia el centro de Command and Control y ya con eso podemos generar la persistencia. Ahora, aquí podemos ver, de hecho, el dominio que usaron, que era ABSM Cloud, esta información de Cloudflare, ¿cierto?, que tiene información, mucha información respecto al tráfico de Internet. Podemos ver que en abril del 2020, ¿cierto?, hubo un pic, ¿cierto?, de consultas, que fue cuando se cree que se activó el malware, ya por primera vez. Incluso, miren, fíjense, en marzo no teníamos prácticamente ninguna query, y cómo los queries DNS subieron, ¿cierto?, en abril. Y obviamente podemos ver cómo los subdominios asociados a ABSM Cloud fueron creciendo justamente también a partir de abril. Y si se fijan bien, acá tenemos cómo era la composición de cómo cómo el malware se comunicaba de forma, entre comillas, oculta o ofuscada hacia el centro de Command and Control. Eso quiere decir que primero él sabía que tenía que hablar con el subdominio absmcloud.com, luego definía una región para hablar con el centro de Command and Control, y ellos mismos tenían, si se dan cuenta acá, tenían redundancia de centros de Command and Control, obviamente. Elegía desde dónde se encontraba para dónde comunicarse, luego tenía una constante que era appsync-API para distraer, obviamente, para ofuscar, y antes de eso teníamos un código, ¿cierto?, que estaba dinámicamente generado de acuerdo al dominio donde se encontraba. Existe una forma de reversar esto, para los que estén más pueden buscarlo por ahí o me contactan. Esto se puede reversar, ¿cierto?, haciendo algunos scripts, o hay varias partes, ya hay varios scripts que están dando vuelta cómo reversar. Yo puedo reversar esto para lograr, ¿cierto?, aquí el nombre de la institución comprometida, abc.com, por ejemplo, ¿ya? Entonces, de esa forma el atacante sabía, me está llegando información ahora de esta empresa, logré comprometer, ¿cierto?, otra compañía. Ahora, destacando aquí la parte del profesionalismo, una de las cosas que hizo difícil el reversing de esto y el análisis es primero que el código inicial inyectado es muy pequeño, ¿ya? Y de hecho logró engañar a los mismos desarrolladores de SolarWinds, no es que se vio un cambio brutal, es un espacio de código muy pequeño, no son muchas líneas. Y lo otro es que dentro del malware ya en sí, cuando se inyectaban los payloads, aquí es donde uno diferencia y uno se da cuenta que esto no es un ataque tradicional, ya esto no es un ransomware comprado por ahí, ¿cierto?, de gente que se cree hacker, ¿cierto?, que compra alguna cosa y empieza a inyectar. No. Esto, por ejemplo, nosotros siempre vemos en ese tipo de malware que dentro del malware, cuando uno empieza a revisar, se empiezan a ver palabras como keylogger, backdoor. Aunque no lo crean, eso pasa mucho. Nada de eso estaba acá, todo estaba totalmente ofuscado, era muy difícil darse cuenta qué funciones eran maliciosas o no. Lo otro es que opera en paralelo, obviamente, con procesos normales, entonces de esa forma es aún más difícil lograr identificarlo. El nombre elegido, de hecho, que es Orion Improvement Business Layer, es un nombre que tiene correlación dentro del código de SolarWinds, ¿ya? Y esto lo pueden ver también en research.checkpoint.com, en los dos artículos que hay de Sunburst, donde se explica bien en detalle cómo los timestamps están programados con los mismos nombres de variables, ¿cierto? Las funciones, e incluso reusa funciones que ocupa el código dentro de sí mismo, ¿ya? O sea, ni siquiera es que tenga que crear todo un pedazo de código nuevo, sino que son
por así decirlo, esto va a sonar banal para los programadores, pero son líneas de código, ¿cierto?, inyectadas que llaman incluso funciones, reusan funciones que ya tenía el programa. Y obviamente, es lo que decía ahí, los clases y métodos se encuentran en otras librerías por lo mismo. Itay Cohen, parte de nuestro equipo de research, él estuvo haciendo una serie de tweets respecto a esto, incluso descubrió que dentro del código, una de las cosas que se evitó fue que se dieran cuenta dentro de SolarWinds, ¿cierto?, que estaban siendo afectados. Entonces, aquí hay un check, por ejemplo, dentro del código que lo que permite es que cuando el malware corría dentro de SolarWinds, se apagaba. Entonces, o sea, no cumplía ninguna función. Entonces, de esa forma, no llamaba la atención dentro de la compañía, ¿ya? Así que eso fue bien, el tema de ofuscación es bien completo, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasó después de esto? Porque alguien decía, bueno, se robaron la información de los Active Directory y listo, se robaron la información de las empresas. Pero no fue solo así, sino que también escalaron con SAML, ¿ya? Y cuando escalaron con SAML lograron comprometer un ambiente, los ambientes cloud. ¿Cómo lo hicieron? Para poder explicarlo de manera bien sencilla, acá tengo un diagrama que muestra cómo funciona una comunicación on-premise de manera normal, ¿ya? Todo esto incluso en la investigación que hizo Microsoft, de hecho aquí en los Tiny que dejó cierto Ale aquí en la presentación, pueden ver que esto es parte del blog del research de Microsoft. Una comunicación normal, así a grandes rasgos, funciona de la siguiente forma. Yo normalmente tengo un IDP, ¿cierto? Un SML, que va a generar una relación de confianza, ¿cierto?, con un Cloud IDP. Ahí no voy a nombrar ninguno, pero ustedes más o menos se imaginan, ¿cierto?, cuáles son los IDPs que hay en Cloud versus un Active Directory conectado, ¿cierto?, a un Identity Provider, ¿ya? Y eso genera una relación de confianza a través de un certificado. Luego de eso se generan credenciales para acceder a la aplicación o un servicio, y el servicio accede a la aplicación vía un token, ¿ya? Un token que está autorizado, que obviamente que se genera a través de esta autenticación. Ese es el comportamiento normal de cómo opera una solución en la nube. Ahora, ¿qué es lo que hicieron ellos? Como ellos tomaron control de este IDP local, ya un Active Directory, por ejemplo, ¿qué es lo que hicieron? Los atacantes lo que hicieron fue, primero, tomar este certificado. ¿Para qué? Para forjar, digamos, otro certificado, un token en realidad, que lo que hace es generar una relación de confianza. Ya que esta relación de confianza existe y este token está exfiltrado, yo exfiltro el certificado para generar otro certificado o otro token que genera una relación de confianza, que es este certificado B, ¿ya?, contra el IDP. Y de esa forma yo logro crear credenciales nuevas, ¿cierto? Le puedo asignar, puedo crear una aplicación nueva. Normalmente aquí ocupaban nombres de aplicaciones, por lo que yo estuve viendo. No es que se crearan un usuario administrador 2, sino que se creaba, ¿cierto?, el nombre de una aplicación que envía correos, Mail App, ¿cierto? Mail App Analysis, vi también por ahí, ¿cierto? Entonces ellos crean esta relación de confianza y generan un token que obviamente puede acceder a todos los recursos internos. Cuando hablo de recursos internos, hablo de enviar correos, leer correos, por ejemplo, si es un ambiente de... Esto yo lo vi un poco más orientado al tema de tenant, ¿cierto?, de cloud, pero también pueden crear máquinas, hacer máquinas, cambiar ciertos recursos de máquinas, ¿cierto? Entonces todo lo que tenga se vio comprometido, todo el ambiente cloud, gracias a esto. Ahora, si podemos como resumir un poco el ataque, entonces lo que hicieron fue, obviamente, comprometer a través de todo este malware la identidad, ¿cierto?, del vendor, generar un nuevo código, ¿cierto?, comprometer el on-prem environment, o sea, el ambiente on-premise, ¿cierto?, impersonar al administrador, que eso lo logran, ¿cierto?, obviamente, cuando logran escalar hacia el Active Directory, generar los tokens, ¿cierto?, forjar el token SML para la parte cloud, y luego a través de toda esta cadena, al final lo que logran hacer es hacer llamadas a API, ¿cierto?, como administrador, que les permiten de nuevo leer correos y, digamos, hacer cualquier cosa dentro del ambiente. Así fue como comprometieron a Microsoft, y esta es la forma en la que se cree que se accedieron a ciertos elementos como el código fuente de Azure, el código fuente de Exchange, etc. ¿Ya? Ahora, para resumir entonces, el malware, ¿cierto?, tiene acceso al entorno de desarrollo,
se obtiene acceso al entorno de desarrollo, se reemplaza el complemento de SolarWinds orion.core.business.layer.dll en los servidores de actualización con el backdoor y entre / puerta trasera, ¿cierto? El plugin después va a llamar, ojo que no es solamente este dominio por si acaso, hay una serie de dominios que son alrededor de 20 dominios y varias IPs comprometidas, pero este era uno de los principales, con el subdominio específico asignado al dominio donde se encontraba. Por tanto, cada llamada, cada subdominio diferente significa un cliente diferente. Por eso que el gráfico donde mostrábamos la cantidad, cómo subían los subdominios, la cantidad de query a subdominio de ABCM indica la cantidad posible de compañías comprometidas. Luego el malware se integra en la red como protocolo de mejora, el Business Layer Improvement o el Business Improvement, ¿cierto? Que es la clase dentro. Luego utiliza credenciales robadas y toda la información que ha recopilado, no solo credenciales, sino que también busca vulnerabilidades y explota vulnerabilidades dentro de Active Directory, ¿ya? Y dentro del ambiente, ¿ya? Y luego hace todo lo que lo hablamos al final de forjar tokens SML para escalar privilegios dentro del ambiente, tanto on-premise como en nube. Y de esa manera se logra como comprometer totalmente a una corporación. ¿Ya? Ahora vamos a ver cómo podemos protegernos. Entonces, para eso Ale les va a contar algunas cosas, yo también les voy a contar algunas cosas, pero la idea es que podamos ver cómo podemos protegernos también frente a esto, que si se dan cuenta, no es un ataque a menor escala, es algo, digamos, importante. ¿Ya? No sé si está ahí Ale. Bien. Sí. Entonces, para continuar, la gran pregunta de todo esto que vimos hasta ahora es, bueno, ¿qué puedo hacer si apago toda la red y vuelvo a la edad de piedra? ¿O qué podemos hacer, ¿no? Entonces, el primero de los pasos, claramente, de primera recomendación es Orion, en el caso de que sean clientes de SolarWinds. Actualizar a versiones nuevas que no estén infectadas. Ahora vamos a comentar varias cositas respecto a las versiones. Restablecer credenciales, ¿sí? Utilizadas o almacenadas en SolarWinds. Verificar credenciales SNMP. Bien, tratar a los hosts y dispositivos monitoreados por Orion como comprometidos, o sea, hacer un muy buen análisis de toda la red, no solamente de SolarWinds, y verificar los componentes de red de posibles backdoors, ¿sí? De nuevo, tocar cada uno de los puntos dentro de la red y no solamente el foco en SolarWinds. El siguiente de los puntos es respecto a los versionados. Acá abajo a la derecha pueden ver un tiny con información respecto a las versiones. Quisimos hacer esta mención porque dentro SolarWinds lo resumió muy bien, en el sentido de que hay una parte de versiones afectadas por Sunburst que tenían el malware inyectado, pero después apareció Supernova, ¿sí? Apareció esta vulnerabilidad desde la API, ¿bien? Y después de varias versiones, desde la versión 2020 2.1, es que la gente de SolarWinds saca un nuevo certificado, ¿sí? De la firma del código, porque recuerden que el anterior estaba firmado y aparecía como válido, ¿sí? Entonces, la idea es revocar el certificado utilizado en las versiones anteriores, las versiones nuevas tener un nuevo certificado validando ese código, por lo cual acá la recomendación es, por un lado, visiten lo de la versión, los detalles de la versión, pero sobre todo esta última que está aquí mencionada. Siguiente de los puntos respecto a lo que es, segundo paso, respecto a lo que es SAML, lo que mencionaba Renato, utilizar múltiples factores de autenticación, evitar los tokens SAML largos, ¿sí? Recuerden el tema de estos tokens, tienen una expiración, tienen un tiempo, ¿sí? Por lo cual acá una de las recomendaciones es evitar que tengan gran cantidad de tiempo. Buscar marcas de tiempo de SAML idénticas, ¿sí? Otra de las cosas que mencionaba Renato respecto a lo que pudieron hacer si está comprometido el ambiente. Recuerden que toda esta parte de SAML es muchas veces mucho más difícil de detectar que por ahí que un ambiente infectado en el on-premise. Restablecer, reemplazar integraciones de clave API, ¿sí? Otro de los puntos, y verificar inicio de sesión extraños como parte de todo este comportamiento.
Tercero de los pasos, ¿sí? Es el enfoque de Zero Trust, así como estrategia que recomendamos. ¿Qué es Zero Trust para los que nunca escucharon? Básicamente lo que plantea Zero Trust es no confiar automáticamente en usuarios, dispositivos o servicios solo porque operan dentro del perímetro de seguridad o solo porque operan dentro de la compañía. Y dentro de eso, fíjense que se habla de usuarios, dispositivos y servicios, no se habla solamente de la parte de redes, que por ahí es lo más conocido dentro de Zero Trust. Al hablar de servicios, también empezamos a hablar de estos chequeos dentro de los software que uno utiliza habitualmente dentro de la compañía, ¿sí? Que anteriormente decías, bueno, es un software Enterprise Class, no creo que esté afectado por eso. Tenemos que en esos chequeos agregarlos en esta estrategia de Zero Trust. Los principios del modelo de Zero Trust, la primera es asegurar que se accede de forma segura a todos los recursos independientemente de ubicación. Una de las cosas que vimos ahí con Renato y varias personas que analizaron esto y por qué el motivo de utilizar Orion y no otro software es porque Orion, una de las cosas que tenía era una amplitud de puertos, ¿sí? Para poder operar, por lo cual le daba una gran superficie de ataque y por ende tenía una gran cantidad de permisos. Entonces ahí vamos al segundo de los puntos, que es adoptar un modelo de menor privilegio, aplicando el control de acceso para que los usuarios accedan, y en el caso también los servicios, solo a los datos que necesitan para hacer el trabajo. Y el tercero de los puntos, también en línea con lo que mencionamos anteriormente, la SAML, es inspeccionar y monitorear de forma continua. Ahora, bueno, y esta es la frase que muchas veces lo van a ver, es el never trust, always verify, es nunca confíes, siempre verifica. Ahora, una de las cosas en esta línea, uno de los puntos que encontramos en esta línea, esto es un pedazo del texto que está sacado del informe final de Microsoft. Y si observan, uno de los puntos fundamentales que habla Microsoft es encarar una estrategia de Zero Trust, tener un mindset de Zero Trust. Es fundamental hacer otras como estrategia de ciberseguridad dentro de la compañía. Si quieren leer más respecto a este informe final y que está mencionado esto, acá abajo está en el TinyCC, está la información de este reporte. Ahora, desde Checkpoint, ¿cómo desde Checkpoint podemos ayudarlos? ¿Sí? Vamos a hacer un repaso rápido de cada una de las tecnologías, cada una de las soluciones y cómo podemos ayudarlos para protección de este tipo de ataques y de este ataque en particular. El primero de los puntos es la protección de red, ¿sí? Uno de los pilares que tiene Checkpoint es el pilar de Quantum, ¿sí? Que es toda la protección de red. En esa línea, ahí puedo buscar el incidente en la red, tienen distintas funcionalidades dentro de los gateways de prevención de amenazas, ¿sí? Que van desde IPS, ¿sí? De detectar tráfico sospechoso, hasta la parte de anti-bot, de detectar si hay algún tipo de dispositivo comprometido que esté haciendo conexiones a alguno de estos dominios mencionados anteriormente. En esa línea, otra de las cosas que también ofrecemos es ejecutar un security checkup para obtener un informe rápido. ¿Qué es un security checkup? Acá tenemos una topología súper simple, que tenemos distintos switches, nuestra conexión a internet, y básicamente lo que planteamos desde Checkpoint como security checkup es, con un equipamiento de Checkpoint, se hace una copia de ese tráfico, comenzando por el tráfico de WAN. Este dispositivo tiene todas las funcionalidades activas, entre ellos la de la conexión contra nuestro Threat Intelligence, y ahí nosotros le podemos determinar si hay algún tipo de tráfico sospechoso de cara a Internet. Ahora, si nosotros quisiéramos tener visibilidad de qué dispositivos, qué IP internas son las que están comprometidas, si quisiéramos tener información de eso, o si hay algún movimiento lateral, alguna actividad sospechosa dentro de la red, también se puede hacer la copia del tráfico de los switches, tanto el de DMZ como el de LAN, a este dispositivo, y nosotros le podemos proveer un informe
con toda la visibilidad que dan las protecciones de Checkpoint. Ahora, si ustedes ya son también clientes de Checkpoint, otra de las cosas que salieron para la parte de Gateways es los reportes de Smart Events. Bien, desde que se conoció el ataque en diciembre, se fueron generando vistas con todos estos indicadores de compromiso, bien que mencionaba antes, de la parte de IPS, de la parte de antivirus, la parte de threat emulation, de la parte de antibot, que son las distintas funcionalidades, y podemos tener información ahí de si nuestra red está comprometida. Tengan en cuenta que toda esta información está presente en lo que se llama los Checkmate Toolbox, que es esta página dentro de Checkmates donde van a encontrar distintas vistas, distintos reportes nuevos, y en este caso van a encontrar que hay 2 específicos de Sunburst. Y el segundo, respecto a la parte de Orion, también trabaja con la parte de Application Control, ¿sí? Para detectar todo este tráfico, esta forma en la cual trabaja Orion, ¿sí? Para detectar actividad sospechosa. Ahora, otra de las cosas también que fueron agregadas a partir de R81, uno de los grandes avances que hubo en términos de visibilidad es que se agregó toda la asociación de cada uno de los logs con la matriz de Mitre. Mitre, esta matriz que posee Mitre, es algo muy utilizado, cada vez más utilizado en la parte de operación de un SOC, y nos da visibilidad de cada una de las tácticas y técnicas utilizadas por los atacantes. Entonces, acá la importancia es que si yo tengo un evento sospechoso y yo tengo un análisis que este atacante está utilizando esta táctica, esta técnica, poder cruzar esa información y tener esa visibilidad de una forma simple. Entonces, una de las cosas que se sumó es esta visibilidad a través de reportes y de dashboards, en el cual ustedes pueden ver si hay una táctica o técnica utilizada que sea las mismas que se utilizaron para Sunburst. Bien. Segundo de los puntos, la segunda de las protecciones que pueden ayudarles, la protección de endpoint. Ahí, Renato. Yo si quieres pásame tú el slide para que lo hagamos Vale. más. Vale. A ver, lo que podemos ver acá es que obviamente el malware se puede haber visto, y obviamente una protección basada en firma no nos va a servir, ¿ya? O sea, un antivirus tradicional no va a servir contra esto. Entonces, si podemos avanzar, vamos a ver que en la animación podemos ver que todo este ataque, ¿cierto? Todo lo que aparece en X es lo que no puede ver una solución de antivirus tradicional. Para eso necesitamos una solución que no solamente esté basada en firmas, sino que también haga tanto en la parte de sandboxing, que es la emulación de la aplicación, como también en análisis de comportamiento de la misma, ¿ya? Si podemos pasar una, porfa. Entonces, eso es lo que primero que podemos hacer. ¿Y cómo lo logramos esto? Lo podemos lograr a través, por ejemplo, del reporte forense que entrega la solución de Harmony Endpoint, ¿ya? Este reporte es muy completo, todo lo que aparece aquí es un screenshot del reporte. El que quiera revisar más puede entrar a forensic.checkpoint.com, donde hay varios ejemplos de varios malware, ¿ya? Pero acá se puede ver que esto es totalmente granular, modular, me va a indicar, por ejemplo, el estado en el que se encuentra el ataque, ¿ya? Si podemos ir dándole clic para que se vaya marcando. Podemos ver el estado, podemos ver el elementos del ataque, el tipo de ataque, ¿cierto? Podemos ver cuál fue el impacto en el negocio, cómo ingresó, todo se limpió o no, o sea, en el fondo cómo fue la remediación, y comparar las técnicas de nuevo usando el framework de Mitre, ¿cierto? Como referencia, o haciendo un análisis del tree del ataque donde podemos ver todos los procesos por separado, como aparece ahí. ¿Ya? Todo eso se puede expandir a una ventana más grande, ¿cierto? Donde yo puedo ir viendo estas diferentes vistas, ¿ya? Y eso me automatiza alrededor del 80% del trabajo. Es súper importante esto porque los que trabajarán en un SOC, aquí hay un ejemplo de cómo se ve, ¿cierto? El ataque luego de pasado por el framework de Mitre. Eso es cliqueable, voy a poder ver dentro de la línea de ejecución cuáles fueron los comandos que se ejecutaron, qué ejecución hizo a través de API, etcétera, ¿cierto? El tema del impacto, cuál fue la data que se exfiltró, todo eso le van a dar clic y les va a aparecer ahí, digamos, todo eso.
Y por otro lado, es bueno también, y esto más que bueno es algo muy recomendable, ¿cierto? Es que podemos ocupar el módulo de Threat Hunting, ¿ya? Que nos da la visibilidad a nivel DDR. O sea, todos los servidores necesitan estas prevenciones y luego de ejecutar todos estos análisis podemos obtener una evaluación respecto a cómo se encuentra el estado de los endpoints en general en la red a través de algunos queries. De hecho, uno puede hacer la búsqueda manual, ¿cierto? De estos binarios, ¿cierto? Del MD5, de si existe comunicación a ABSM Cloud, etcétera, pero nosotros ya tenemos precargado, ¿cierto? Algunos queries predefinidos que ya detectan las vulnerabilidades de Sandbox y la comunicación de Sandbox dentro de la red, y de esa forma puedo rápidamente identificar y tomar acción para ver si es que me encuentro vulnerado o no. Sí, un comentario respecto a lo que mostramos de la primera slide del proceso y respecto a esta parte de threat hunting. Tengamos en cuenta que si hay alguna actividad sospechosa dentro de la red, lo más probable que va a ocurrir es que ese va a querer hacer un movimiento lateral. Y en ese movimiento lateral, en esa actividad muy sospechosa, ese movimiento lateral, es donde no vamos a poder detectarlo, bien tanto con el reporte de forense, como el reporte de threat hunting con estas queries predefinidas de threat hunting. ¿Sí? No pensemos solamente de que esto lo vamos a ver si tenemos instalado el endpoint en el servidor donde estaba instalado Orion, sino que esto también lo vamos a ver como una estructura de EDR, ¿sí? Lo vamos a tener en la parte del movimiento lateral. ¿Bien? Vamos a poder ver esas queries por la red, como dice Alejandro. Eso. Siguiente de los puntos que hablamos es, en términos de protección, es Infinity. ¿Sí? Infinity en dos sabores, en dos puntos. Hablábamos antes de la parte de Zero Trust, y cuando hablamos de Zero Trust, si uno busca todo el análisis hecho por Forrester, Zero Trust implica protección en los dispositivos, en los empleados, en el empleado, en la identidad, en las cargas de trabajo, en las redes, en los datos, ¿sí? Y tener una automatización y tener visibilidad y analítica de toda esa información. Todos estos puntos están cubiertos por la arquitectura que Check Point plantea como Infinity, ¿sí? En el cual podemos tener una prevención completa, una protección en cada uno de los puntos, ¿sí? Y tenerlo de forma eficiente porque tenemos una gestión centralizada de todos esos puntos. Bien, entonces ahí, si ustedes están encarando una estrategia de Zero Trust, ahí lo que le proponemos es hacer un análisis en conjunto, porque los podemos acompañar en cada uno de la prevención de amenazas en cada uno de esos puntos. El segundo de los puntos que quiero mencionar respecto a Infinity es lo que llamamos Infinity SOC, ¿sí? Que para simplificarlo en dos puntos es la precisión y priorización. Bien, en una semana promedio nosotros tenemos 59 millones de logs entre la red, el endpoint, los dispositivos móviles, IoT, ¿sí? Tenemos 3.000 actividades maliciosas, de esas 3.000 definimos que hay 40 activos como objetivo, pero al final de todo lo que realmente necesita un SOC es saber cuáles son los dispositivos comprometidos, bien, para poder actuar sobre eso. Entonces, la primera de las cosas es la precisión de lograr entender que hay 11 dispositivos infectados, y la segunda de las cosas, en términos de priorización, fíjense de que esa priorización arranca de lo menos importante yendo puntualmente a lo más importante, que en este caso es máquinas infectadas con TrickBot, que es un troyano bastante conocido, ¿sí? Y el punto acá para darle herramientas a los SOC de priorización, de tener visibilidad de eso. De nuevo, si son clientes de Check Point, esto con los gateways, trabajando con las funcionalidades de antivirus y de antibot, se puede trabajar con Infinity SOC para tener una visibilidad, ¿sí?, exacta, tener la precisión de cuáles son las máquinas infectadas y la priorización para poder actuar sobre eso. En esa línea, también los que nos entrega Infinity SOC son capacidades de threat hunting basada en toda esa información. Por lo cual, tenemos threat hunting, ya mencionamos la parte de endpoint, tenemos ahora también threat hunting de la parte de red.
Otro de los puntos para cerrar esta parte de Infinity SOC es la importancia de entender que no es necesario enviar todos los logs a la nube para poder hacer esta analítica, para poder tener este nivel de exactitud y tener este nivel de información. Lo que hacemos es una conexión entre nuestro Infinity SOC con las queries que ya van al Threat Intelligence, por lo cual no se sube ningún tipo de log y no hay ningún tipo de regulación o privacidad comprometida en esta activación de este servicio. Tercero de los puntos de protección, que también hablábamos antes, es la parte de seguridad en nube, protección en nube. Y cuando hablamos de protección en nube, hablamos también de ataque de quinta generación, y la primera cosa que tenemos que mencionar es tener una buena arquitectura, tener una arquitectura que cubra, más allá del on-premise, de que tengamos los mismos niveles de protección en la nube. Comprender la interacción entre on-premise y la nube, ¿sí? Entender de que la nube, en términos de arquitectura, hay cosas que se tienen que encarar de forma distinta, porque que un activo esté público en el on-premise tiene que pasar por distintos routers, distintos firewall que da ese acceso. En el caso de nube, con 2 clics ese activo puede estar expuesto de cara a Internet, y aquí el punto es tener visibilidad de todos los sistemas en la nube, sea con la postura de seguridad, sea con tener la protección de gateway, de checkpoint en la nube, para ver tener el mismo grado de visibilidad que tenemos en el on-premise, ¿sí? Y acá una de las menciones que mencionamos es la postura de seguridad en cloud es crítica en este proceso. Tener una postura de seguridad, tener una visibilidad de todos nuestros activos, el grado de exposición que ellos tienen, y hacer estos chequeos para buscar detectar algún tipo de actividad sospechosa. Segundo de los puntos que hablamos de cloud, y cuando nosotros al principio mencionábamos que el gran desafío también que tienen el lado de los desarrolladores es segurizar el CICD, ¿sí? Segurizar este pipeline, bien, que en las diferentes fases, ¿sí? En las primeras fases previas, en la cual le generamos este código, que este código no tenga ningún error de configuración, de que tenga permisos excesivos, ¿sí? Después en la fase del commit, de evitar comprometer algún tipo de traer algún tipo de problema a la estructura, ¿sí? Corporativa, y por el otro lado, en la fase también de ejecución, ¿sí? Evitar el tener algún tipo de inyección de código en la ejecución de esas funciones. Bien, entonces, dentro de la protección de seguridad, hablamos de arquitectura, hablamos de la importancia de tener una postura de seguridad, ahora hablamos de la protección en el desarrollo en cloud, bien, y el tercero de los puntos que quisiera mencionar es la capacidad de threat hunting. Hablamos mucho antes de la actividad sospechosa dentro de la nube, sobre todo la de Azure, porque como mencionaba Renato antes, fue uno de los más comprometidos, hasta está confirmado que se robaron código de Azure. Entonces, de Checkpoint, una de las cosas que proveemos es la visibilidad tanto de logs de tráfico como logs de auditoría, ¿sí? Con capacidad de threat hunting para poder detectar actividades sospechosas. Como resumen, Sonborst es otro ejemplo para la adopción de una estrategia de Zero Trust. Otro de los puntos es: podemos ayudarlo a protegerse de estos ataques de quinta generación, como mencionábamos antes, del punto de vista de red, del punto de vista de endpoint, del punto de vista de nube, ¿sí? Lo importante de tener protección en cada uno de los puntos, tener prevención, no solamente detección, ¿sí? Y el último de los puntos que es importante, todavía no está totalmente cuantificado los daños de este ataque, ¿sí? La realidad que al día de hoy, día a día van saliendo cosas nuevas respecto a este ataque. No sé ahí, Renato, si querés comentar algo antes de...
pasar No, a... en realidad que sí, que todo, de hecho hay rumores que hablan de supuestamente la infraestructura en nube, no solamente de Azure, sino también que hay supuestamente infiltración dentro de AWS. Vamos a ver que esto es un tema que es de presupuesto de Estado, por tanto, muchas cosas también no se han descubierto y quizás algunas nunca las descubramos todas, pero para mí, en mi opinión, sin ponerme un poco... Esto sin duda, en mi opinión, es el mayor ciberataque en la historia y creo que las consecuencias de esto se van a estudiar por mucho tiempo y va a dar para descubrir dentro de los próximos meses seguramente nuevas cosas que habrán salido fuera de toda la, digamos, el componente político y social que tiene. ¿Ya? El gobierno de Estados Unidos sancionó a Rusia con 10 diplomáticos, entonces hay todo un tema bien importante que yo creo que incluso no tanto de la parte técnica, todos deberíamos estar un poco impregnados de esto. Sí, qué bueno que mencionas lo de AWS porque una de las cosas que también no mencionábamos en el timeline, cuando se hace esta sesión en el Congreso, entre las compañías que llamaron para declarar fue a la gente de Amazon, y Amazon no se presentó, sí, por lo cual es otro de los puntos también que por ahí de cara a futuro puede salir algo más. Ahora, to be continued, porque realmente esta historia continúa, ¿sí? Y para los que todavía están, para que todavía están en la sesión, que no son pocos, por suerte, les queremos compartir dos cosas que ocurrieron hace muy poquito, ¿sí? Hace unos días. La primera es, esto es algo que, no, que la gente de la BBC lo mencionó, que no es común, ¿sí? Que el jefe de inteligencia ruso salga a hablar, a dar una nota, y salió a hablar específicamente sobre las acusaciones de Estados Unidos a Rusia sobre el ataque de Sunburst. Básicamente dijo dos cosas. Primero, que se sentía muy halagado porque creían de que su equipo estaba atrás de esto por el lado de sofisticación, por todas las cosas que había detrás, pero por el otro lado, de lo que dice acá es, estas acusaciones son como una mala novela de detectives, ¿sí? Para los que lo quieren ver, esto salió una nota en la BBC, está acá el Tiny CC. Y la otra, que también salió, de hecho ayer salió, para los que no saben, en esta semana está la RSA Conference, que es una conferencia muy conocida de ciberseguridad, y allá salió a hablar precisamente el CEO de SolarWinds, y ayer fue una bomba que cayó, es que indicó lo que dice acá, y lo que hemos encontrado más recientemente es que los atacantes pueden haber estado en nuestro entorno ya en enero de 2019. Recuerdan cuando al principio mencionábamos el timeline, hablábamos de octubre de 2019, que fueron las primeras detecciones. Y ayer el CEO acaba de anunciar de que desde enero de 2019, después de mucho análisis, acá pueden ver el video que nombra todos los teras y teras y máquinas que analizaron, detectaron de que en enero de 2019 ya estaban haciendo trabajos de exploración para ver cómo iban a perpetuar el ataque, por lo cual ya esto habla de otra magnitud. Y acá un poco el meme, la cara de la persona de la RSA Conference que puso que no lo podía creer cuando estaba mencionando eso. Tan solo para finalizar, si tienen alguna pregunta, alguna consulta respecto a lo que hemos expuesto, está el chat de Q&A, ahí pueden mencionarlos. Sí, esperemos un minuto a ver si hay alguna consulta. Les agradezco a los que se quedaron, nos pasamos un poquito en el tiempo. El tema es bien complejo, ya de la parte técnica, obviamente pueden contactarme a mí y a Ale también si quieren saber más detalles. También importante que si quieren que los acompañemos en algún proceso gracias ahí por poner los contactos, si quieren que los acompañemos en algún proceso también, ya sea de descubrimiento, si son clientes nuestros, digamos. Sí, la sesión está grabada, así que va a quedar grabada. La vamos luego a pasar por el Facebook de Checkpoint Latam y también se va a hacer una distribución seguramente por correo de la grabación de la sesión. ¿Ya?
Sí, y va a estar en Checkmates también, va a estar en Checkmates, y alguno no lo preguntó, pero las slides también van a estar en Checkmates, más que nada también por si alguno quiere ver alguno de todos esos links que mencionamos, si los quieren ver de nuevo. Está muy interesante, sí les recomendamos que estén muy atentos a las cosas, a las novedades, noticias que van saliendo, porque de nuevo, semana a semana se van mostrando cosas nuevas, y todavía no saben la magnitud general de esto. Algo que también mencionaba Renato en el contexto, ¿sí? Parte de todo esto explota en diciembre, recuerden cuando estaban en proceso de transición el gobierno de Estados Unidos, ¿sí? Y ahora la administración de Biden, una de las cosas que priorizaba, o que fueron analizando, es esta estrategia de ciberseguridad, cómo la van a cambiar para que no vuelva a pasar otro ataque de esta magnitud. Y semanas después aparece lo de Colonial Pipeline, bien, que fue otro bombazo, otro ciberataque que pegó en las estructuras de Estados Unidos, por lo cual esto viene serio, y es probable que vengan más cambios del lado o más recomendaciones, sobre todo del lado de CISA, que es como el foco donde concentran toda la comunicación, tanto diplomática como tecnológica. Sí. Así que Probable bueno. que de hecho veamos cambios en la legislación, al menos de Estados Unidos, que eso debería repercutir luego, como siempre pasa, hacia Latinoamérica en algún punto, así que es algo para tener, digamos, en foco. De nuevo, muchas gracias a todos por participar. Esperemos que le haya servido útil a esta información compartida, y estamos en contacto. Hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias.